que es, como ven en el título en la pizarra, Jesucristo desea pureza en su iglesia. Va a ser el tema en esta mañana. Y también recordarles que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido atacada de diferentes maneras. Ha sido amenazada por gente del exterior, pero esa amenaza que la iglesia ha sufrido, esos ataques que han sufrido, ahora es algo muy puntual y muy necesario de ver, que la iglesia de Jesucristo es amenazada, pero ahora de la parte de adentro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando no existe disciplina correctiva en las iglesias, es muy factible que se pierda la pureza. La idea de Dios, la idea de nuestro Señor Jesucristo, es lo que Él desea, que su iglesia sea una iglesia pura. Ahora, cuando en las iglesias no existe la disciplina correctiva, es muy complicado porque empieza a perder algunas cosas muy importantes que vamos a ver a lo largo del estudio. Ahora, el hecho de la exhortación no es una tarea fácil, no es una tarea agradable, pero seguramente que la exhortación y la disciplina debe existir para que una iglesia se torne pura. El libro de Pedro, por ejemplo, uno de los grandes puntales de la iglesia en un principio, capítulo 4, versículo 17, él dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Claramente, él dice que el juicio o el análisis debe comenzar por la casa de Dios, por los integrantes de la casa de Dios, para que la iglesia de Cristo tenga pureza. Pregunta: ¿es posible disciplinar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Es posible. Ahora, ¿es posible evitar la desunión cuando se exhorta? ¿Es posible evitar el enojo o la división? Cuesta. No es fácil, no es agradable. ¿Pero es necesario? Según la palabra de Dios dice que sí. Ahora, yo sí estoy convencido que sí se puede exhortar, sí se puede disciplinar, y evitando desunión, enojo y divisiones. Es posible siempre y cuando la iglesia de Cristo esté unida, esté con la idea de ser pura. ¿Por qué? Cuando estamos unidos es más factible el hecho de marcar los errores que tenemos, sin que exista desunión o exista enojo. Ahora, interesantemente, la palabra de Dios nos dice quién es el que pide pureza en su iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 27. La palabra dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, el que pide pureza en la iglesia es su fundador. Recién cantamos del maestro. Él es el que pide que su iglesia esté pura. Pero en muchas ocasiones la iglesia se mancha, se ensucia. Y ante la inminente venida de Él, lo que Él desea, que el encuentro de Cristo, el creador de la iglesia, y su iglesia, sea un encuentro glorioso, un encuentro sublime, el encuentro de una iglesia pura con un Dios puro, con Cristo puro. Entonces el que llama a la pureza es Cristo, el fundador de su iglesia. Y vemos acá en el bosquejo que, por ejemplo, vamos a tocar esta iglesia, Corinto, fue una iglesia sin disciplina. Y la ciudad de Corinto era una ciudad muy atractiva para mucha gente. Mucha gente quería ir a ese lugar donde lo consideraban una gran fuente de ganancia, porque contaba con 2 puertos
donde se traficaba bastante, se comercializaba muchísimo, y la gente deseaba llegar a Corinto para cambiar de vida, era su sueño de llegar a ese lugar, pero no solamente había trabajo, comercio y esas cosas, habían muchas cosas impuras en la iglesia, en esa ciudad de Corinto, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo fue el que trabajó arduamente, bastante tiempo, 1 año y medio aproximadamente, donde él establece la iglesia en la ciudad de Corinto. Y seguramente para él había sido un orgullo. Se imagina un hombre trabajando en una ciudad tan potente, tan grande, donde todos deseaban llegar para cambiar su rumbo de vida. El establecer una iglesia para él fue seguramente un orgullo. Había florecido la fe en Corinto, pero así como floreció la fe, floreció también el pecado, no se quedó atrás. Y fíjense, vamos a ir ahí al primer libro, a los Corintios, que sucede una situación muy particular. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. Lo que sucede en esa iglesia, y vamos a ver que fue por falta de disciplina. Un caso muy conocido por ellos, y el apóstol escribe lo siguiente, 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Grueso error. Bastante complicada la situación de inmoralidad que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Ahora hablan de un muchacho, supuestamente joven, que tiene a la mujer de su padre. ¿Vendría a ser qué? Él tenía a la mujer de su padre, era la madrastra. Y él se relaciona con esa mujer. Dice que hay fornicación, un comportamiento sexual malo fuera del matrimonio. Ahora, la frase en el Nuevo Testamento, tener una mujer, vamos a ver qué significa. Vamos a leer del mismo libro, capítulo 7, versículos 1 y 2. Fíjense lo que el apóstol dice. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué pistas nos dan allí? Tener una mujer, tener su propio marido. La pista que nos da es que este muchacho se casó con la madrastra. Tener una mujer significaba en aquel tiempo tener una esposa. Ahora, si recuerdan también cuando los saduceos enfrentan a Jesús por el tema de la resurrección, y dice que una mujer se había casado con su marido y se murió, ¿verdad? Tenía la responsabilidad, el hermano, de quedarse con la viuda. Y así mismo pasó 7 veces igual. Entonces, el hecho de tener una mujer en aquella época era casarse con ella. Y este muchacho picarón se casó con la madrastra. O sea, que había un matrimonio incestuoso. Había incesto en la congregación de los corintios. Y aún más, el Antiguo Testamento, las leyes levíticas, prohibían, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 22, que ninguno debía tomar la mujer de su padre, y menos profanar su lecho. Entonces estaba estrictamente prohibido el matrimonio de incesto. No eran temas, o sea, el incesto no era muy común entre ellos, pero habían sí casos aislados, pero no recibían la aprobación pública, y también las leyes decían que no podía tomar alguien la mujer de su padre. Era incesto. Ahora, ante este hecho puntual, grueso, doloroso, ¿cómo responde la iglesia? Vamos a ver cómo responde la iglesia ante esta situación. Capítulo 5, versículo 2. Recuerden, dice, por ejemplo, he oído que entre ustedes hay incesto, hay fornicación.
Versículo 2, el apóstol escribe lo siguiente: y vosotros estáis envanecidos. Y después escribe, versículo 18, el capítulo 4, él dice, mas algunos ya están envanecidos. O sea, la forma que respondió la iglesia fue una forma que ese pecado lo pasó por alto. Estaba el pecado y ellos miraron por sobre lo que había sucedido y no le prestaron la importancia que el caso puntual necesitaba. Ellos posiblemente estaban orgullosos de lo que tenían, de su ciudad, habían centrado sus ojos en eso. Es posible que se creían superiores a otras iglesias como Macedonia y Acaya y estaban cegados. Pero el apóstol le dice lo siguiente: ustedes están envanecidos, han visto este problema que tiene la iglesia, y él dice en el versículo 2, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿No se tendrían que haber entristecido o lamentar la situación de que esa iglesia estaba viviendo un problema de incesto? Pero sin embargo, los corintios estaban envanecidos. Dice lo siguiente: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, que la iglesia era conocedora de ese tema de incesto, pero sin embargo lo pasó por alto. Y él dice, versículo 9 de la misma carta, capítulo 5, dice algo interesante: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Tengamos en cuenta que los corintios aparentemente habían consultado anteriormente, le habían enviado una carta, que no se sabe todo lo que ellos, los consejos que pidieron. El apóstol les contesta y él dice lo siguiente: le escribí antes por cartas, podríamos parafrasearlo de esa manera, que no se junten con los fornicarios. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario. Versículo 13, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Y la palabra dice, ni aun coman con él. Era durísimo. Para mí es durísimo. Como el apóstol dice, ustedes tendrían que haber reaccionado de esta forma, no envaneciéndose ni pasando por alto el pecado que había en esa iglesia. Corintio fue una iglesia sin disciplina. Y ante todo este comentario que el apóstol hace, él está diciendo, ¿cómo es posible que pasaron por alto esto tan grave que mancha no solamente la iglesia de Corintio, sino manchan la iglesia de Cristo? Seguimos adelante. ¿Saben una cosa? Que en esta iglesia que descuidó la responsabilidad de ejercer la disciplina en sus miembros, sufrió por ello. Porque aparentemente, como vamos viendo cronológicamente los sucesos de la iglesia, este fue la punta de la madeja. Esto desencadenó muchísimos problemas más porque pasaron por alto un pecado bastante grave. Un pecado trajo otro pecado y así se produjo el efecto de la manzana picada. Se comenzaron a haber problemas, se demandaban uno al otro, hermanos, se habían conflictos entre ellos, se llevaban a juicio sus situaciones en un lugar público, había problemas con los dones, había inconvenientes de disciplina en la cena del Señor, se emborrachaban, no esperaban a los otros, había un problema de división, uno decía yo soy de Pedro, soy de Pablo, soy de Apolo, había ciertas divisiones. Ahora, parece ser que el descuidar la disciplina de la iglesia fue un punto fundamental en todos sus problemas. Corintio se descuidó y abrió el camino para un montón de fracasos espirituales, por el hecho de pasar por alto este tema puntual. Preguntas. ¿Usted colabora con la integridad
de la iglesia? ¿Usted desea que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia pura? ¿O en ocasiones ve que hay casos que necesita la atención puntual de un pecado específico y dice, no es mi problema, lo pasa por alto? ¿Saben que el hecho de pasar por alto pecados puntuales, gruesos y graves, descuidar la disciplina nos trae la consecuencia, por ejemplo, falta de pureza? Pureza en los integrantes de la iglesia de Cristo. Ahora, una iglesia que es negligente en confrontar y en corregir a sus miembros no está demostrando el amor. ¿Usted por qué disciplina a un hijo? ¿Porque lo odia o porque lo ama? Porque lo ama. Por eso disciplina. Por eso quiere corregir al hijo. La iglesia que no corrige a los miembros, a los santos que han pecado, están frenando el progreso de la obra de Dios y están deteniendo el avance del reino de Cristo. Y otra cosa, que no les estamos demostrando amor, o usted no me está demostrando que me quiere. La obra de Cristo no fue solamente salvarla. Vamos a volver a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para que sea una iglesia pura, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el apóstol Pablo, cuando ve que en los Corintios había sucedido esto tan triste, lo que él trata de hacer es hacerlos reaccionar, de hacerlos mover, que salgan de esa situación en la cual estaban viviendo, pasando por alto las faltas graves de los hermanos en la iglesia que manchaban la iglesia de Cristo. Él escribe en el capítulo 5, versículo 6, lo siguiente: les va a hacer ver que falta pureza en esa iglesia. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Una pregunta retórica. ¿Qué contestarían ellos? Él les dice, un poquito de levadura hace inflar la masa. Y la levadura es símbolo de ¿qué en la palabra de Dios? ¿De qué? De pecado. En otras palabras, le dice Corintios, queridos hermanos, porque eran creyentes, ¿no saben que un poco de pecado en la vida se infla? Y este pecado trae el otro pecado y la masa se leuda. Y un pecado en la iglesia posiblemente iba a engendrar otro, y otro, y otro, y de esa manera los corintios fracasaron. Él dice que un poquitito de pecado en la vida del hombre es el punto inicial para desencadenar muchos más. Lo que hace el apóstol, algo muy conocido para ellos, porque los judíos contaban con muchas, pero muchas fiestas. Tenían la de Pentecostés, las de las cosechas, la de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Ellos conocían en realidad todas las fiestas que tenían. Y toma el ejemplo de la levadura, diciéndoles que un poquito les hacía mucho mal y perjudicial. Entonces, versículo 7 dice, límpiense, limpiaos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura, sin leudar. Lo que quiere decir es que sacarse, limpiarse de todo el pecado que tenían para que la iglesia de Cristo fuese una iglesia sin mancha, sin levadura, sin pecado. Versículo 8 dice, celebremos la fiesta, refiriéndose a la Pascua, no con levadura vieja. Lo que quiere decir, estemos juntos, disfrutemos de la fiesta, estemos en comunión, pero sin corrupción.
Por eso, cuando él se entera del problema, que no había disciplina para ese caso específico, ese caso de incesto, el apóstol dice, saquen el perverso de entre ustedes, sepárenlo, no coman con él, sáquenlo. Pero es duro. Pero él sabía que cuando el pecado iba a ser tratado, iba a haber pureza en la iglesia de Cristo. Pero es duro. Si alguien que cae en un pecado grueso, no lo vamos a hablar, lo vamos a dejar a un lado, es doloroso. Por eso él dice, tendrían que haber estado tristes, tendrían que haber lamentado la situación, pero sin embargo no hicieron nada. Las palabras del apóstol dijo, saquen al perverso y a la perversa de entre ustedes, para que aprendan. Hoy, si hubiésemos hecho eso, en algún caso, tendríamos una demanda. Pero la iglesia de Corintio le faltó disciplina, por eso no estaba pura. Ahora, hay algo que también sucede. Falta de pureza y falta de poder. Hagamos de cuenta que nos hemos comprado un auto 0 kilómetros, el último, con todos los chiches, con todo lo que un auto puede tener y el confort que me puede brindar. Le cargo nafta, me siento en la butaca, meto primera y aprieto el acelerador y el auto, dice el tablero, hasta 320, pero el auto no me da ni 15, no me da 20. Le falta fuerza, le falta poder, acelera y acelera y no consigue potencia, no consigue fuerza. El auto no tiene poder. ¿Qué hay que hacer? Destapar y ver si es la nafta, la bujía, el carburador. Mirar cuál es el problema que tiene el auto. Y este ejemplo puede ser muy aplicable al ámbito espiritual. Cuando a veces notamos que en la iglesia falta poder, hay que destapar y ver dónde está el problema. Yo les voy a invitar a un caso, a un ejemplo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Y vamos a ver un ejemplo, y ahí también vamos a verificar nuestra vida y nuestra iglesia para ver qué está sucediendo. Josué capítulo 7, versículo 2 al 5. ¿Están ahí? Voy a pasar a leer. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el norte de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Interesantemente, ellos venían de una conquista de Jericó y venían victoriosos, contentos, alegres de haber conquistado esa tierra, pero tenían que conquistar a Jai según las órdenes de Dios. Entonces dicen, no vaya todo el pueblo, son poquitos, ¿para qué vamos a ir tanto? No nos cansemos, no nos fatiguemos. Pero lo que sucede es lo inesperado. Israel fue derrotado, el pueblo se desmoralizó y aún Josué se planteó lo siguiente. Y él dijo, cuando él conoce de la derrota y la muerte de sus soldados, capítulo 7, versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra y le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si venimos victoriosos de Jericó, ahora con esta ciudad tan chiquitita, que era un pan comido para el ejército de Josué, hemos perdido? Dios le dice, ¿querés saber por qué? Yo te voy a decir por qué. Versículo 11, Israel ha pecado
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios le dice: Josué, ¿querés saber qué pasó? Hay pecado en el campamento. Por eso has perdido la batalla. Versículo 20, cuando él, después vamos a ver un poquito más de la historia, dice: y Acán les respondió a Josué diciendo: verdaderamente, Josué, yo he pecado. Ahora, había pecado en el campamento de Josué, por eso es que el ejército pierde esa gran batalla. Una batalla que era un triunfo a ciegas, pero ellos la perdieron. Y fíjense, interesantemente, que Acán dice: yo he pecado. Pero el versículo 1 del capítulo 7 dice que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cómo es posible que por el pecado de Acán Dios se enoja contra todo el pueblo? ¿Me lo pueden explicar? ¿Por qué por el pecado de uno hay una derrota en el campamento y Dios se enoja y dice que la ira de Dios se encendió contra Israel? Josué no sabía todavía. No puede deducir que el pecado de uno afecta y arrastra a los demás. Usted en su familia, cuando uno está rebelde, ¿no sufre el padre? ¿No sufre la madre? ¿No sufre el abuelo? Uno es el que peca, uno es el que está rebelde, pero afecta a todo el entorno. Dios dijo... ¿Cómo? Pero específicamente cuando él va y lo confronta, que ya vamos a ver que es necesario confrontarlo, él le pide que lo enfrenta, lo confronta a Acán y le dice: por favor, decime, ¿qué pasa? Y él acá le dice: yo he pecado. Pero por lo que veo es que el pecado de Acán fue el producto de la derrota del pueblo, que no tenía fuerza, no perdió el poder. Algo tan fácil de conquistar una ciudad, pero él sin saberlo, que había uno en el campamento que se había equivocado. ¿Será posible que por mi pecado o por su pecado la iglesia de Cristo pierde poder? ¿Puede ser que mi pecado afecte a toda esta congregación de hermanos? ¿Puede ser que su pecado afecte toda la iglesia? Es posible. Uno pecó y la nación de Israel sufrió. Entonces, esto lo podemos deducir que desde la perspectiva de Dios, cuando una persona peca, toda la familia se siente en el mismo problema, porque lo vive. Y cuando en el campamento de Dios hay pecado, es posible que todos nos sintamos afectados. Pregunta, hermanos. Si usted analiza su iglesia, ¿ve que le falta poder? ¿Que le falta fuerza? Si usted nota que el campamento no tiene fuerza y no tiene poder, ¿qué deduce de la Escritura? Que hay pecado oculto. Hay pecado en nosotros. Si el campamento pierde las bendiciones de Dios, hay pecado tapado, no confrontado. ¿Es consciente usted de que si yo peco o que si usted peca, frena las bendiciones de Dios? Fíjense, la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel por uno.
Es posible que si usted mira este campamento y le falta fuerza y le falta poder, puede ser uno de nosotros, o dos, o tres, o cuatro, que tiene cosas ocultas abajo y no las saca. Está dispuesto que si usted conoce algún pecado que está tapado y usted sabe a confrontarlo, ¿se anima? Cuando la iglesia le falta poder, es porque le falta pureza. No hay pureza. Falta de progreso. Sucede en las iglesias que no hay disciplina. La falta de progreso es complicado, porque las iglesias pueden contar con el mejor pastor, el mejor predicador, tener las mejores actividades, las mejores campañas, la mejor tecnología, las mejores películas, el mejor material de la escuela dominical, los mejores maestros, pero todos esos esfuerzos se van a ver inútiles porque hay pecado en la iglesia. No va a haber progreso. Ahora, lo que Josué hace es confrontar a Acán. Capítulo 7, versículo 19 al 21. Vamos a ir rápido porque el reloj. Entonces Josué, hijo de Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué lo que hace es confrontar a Acán. Fue claramente y le dijo, declárame lo que has hecho. Después de la confrontación, después de que el pecado es quitado, capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Después de que el pecado es quitado del campamento, Dios les concede la bendición de conquistar esa tierra. Sin confrontamiento de pecado, Israel hubiese seguido en la misma posición que estaba, de derrota, sin fuerza y sin poder. La esposa de Michael, un pastor muy reconocido, después que descubrió el lado oscuro de su esposo, da una verdad escondida de su marido. Y ella decía, Michael tiene un testimonio pésimo con su familia. Me ha sido infiel 28 años. Michael fue un esposo corrupto. Michael tenía una imagen pública muy atrayente, muy exitosa. Pero lo sorprendente del caso fue que todo el entorno de Michael, inclusive su esposa y sus hijos, sabían lo que Michael era. Pero sin embargo, ellos taparon el estilo de vida de Michael, porque su familia también estaban cómodos con su dinero, con la fama, con lo que ellos disfrutaban de todo el dinero que tenían. Ahora, esta historia puede ilustrar la vida de muchos creyentes hoy. ¿Saben, hermanos, que hay esposas que tapan a sus maridos? Hay padres que tapan a sus hijos. Hay hijos que tapan a sus padres. ¿Por qué? Tendrán sus razones.
¿Saben, hermanos, que hay hermanos que tapan a otros hermanos? Que saben, conocen el pecado que tienen y miran para otro lado. Lo tapan. Eso es impureza en el campamento de Dios. Cuando nosotros tapamos lo que debemos afrontar y confrontar, entonces el hecho de tapar no sirve. Hay que confrontar. No es fácil. Para nada fácil. Quiero dejarles, para terminar, 2 versículos de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Esta versión es una versión en paráfrasis que amplía el concepto, que dice lo siguiente. Escuchen con atención, son 2 versículos que nos van a hacer seguramente reaccionar. No trates de lavarte las manos diciendo que no conocías el caso, porque Dios, que conoce todos los corazones, conoce el tuyo y sabe que estabas enterado, y Él recompensará a cada uno según sus obras. Ese es Proverbios capítulo 24. El último versículo es Ezequiel capítulo 3, 18 y 19 en paráfrasis, y dice: si rehusas advertir a los malos cuando yo quiero que le digas, están bajo pena de muerte. Por lo tanto, arrepiéntanse y salven sus vidas. Ellos morirán por sus pecados, pero yo te castigaré, demandaré tu sangre por la de ellos. En cambio, si le adviertes y ellos siguen pecando y rehúsan arrepentirse, ellos van a morir en sus pecados, pero tú estarás sin culpa, porque hiciste todo lo posible. Hermanos, el que pide una iglesia pura es su creador. Y cuando en la iglesia no hay pureza, no hay disciplina, va a haber falta de poder, pureza en sí y de progreso. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque en realidad las Escrituras nos sacuden, nos mueven y nos anima también a conservarnos puros ante tu llegada inminente. Tú quieres que esta iglesia sea pura, sin arrugas, sin mancha, sin cosas que son realmente perjudiciales para el crecimiento de la obra, para la extensión del Evangelio. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser puros delante tuyo, para que seamos un impacto en la sociedad tan oscura que vive en tinieblas. Padre, y si hay pecado oculto en este campamento, que tengamos la fuerza, la guía tuya para poder confrontarlo.